Esta cruz protegía el alma de los magos templarios contra las malas energías. La T arqueada se corresponde con la Tau, la novena letra, la Tet, del alfabeto hebreo, vinculada astrológicamente con la constelación de Escorpio y, al mismo tiempo, concuerda con los 9 caballeros que, en 1118, formaron la génesis de la Orden del Temple a iniciativa de San Bernardo de Claraval. Esta letra la vemos representada en numerosas edificaciones relacionadas con los templarios, pero las raíces de esta esotérica cruz son mucho más antiguas. Muy pocas letras de los alfabetos de cualquier cultura, tanto de Oriente como de Occidente, han recibido tanta admiración y valoración como la Tau. Desde el Neolítico, con el templo prehistórico de Göbekli Tepe al sureste de Turquía, considerada la construcción religiosa más antigua de la historia de la humanidad, hasta los siglos medievales, pasando por las construcciones megalíticas de la isla de Menorca, las llamadas taulas de piedra de los poblados talayóticos, la mayoría de los pueblos de la cuenca mediterránea, por encima de las religiones, han rendido homenaje a esta cruz sin cúspide. La cruz ansada egipcia, relacionada con el culto a la diosa Isis y al mismo tiempo símbolo de la vida, daría paso a la Tau babilónica, una T en forma de arco, la cual nos llevaría a la Tau o Tau, número 22 del alfabeto hebreo, que se corresponde con el último número de los arcanos mayores. Tenía como significado la comprensión del todo, y de aquí es fácil llegar a la Tau medieval, emblemática de los magos del temple. En el país del Nilo, la cruz ansada Ankh es el símbolo de millones de años de vida futura. Es la representación de la semilla, el trabajo de los campos, la cosecha que asegura la vida del hogar. Está relacionada con las humedales, fecunda y vinculada con las aguas. El nudo o lazo de Isis produce la unión de los contrarios, del fuego y del agua. Se trata de un signo formado por una argolla redonda de la que pende una Tau, asemejándose a un lazo. Entre las manos de los mortales expresa el deseo de una eternidad feliz en compañía de Isis y Osiris. Su círculo es la imagen perfecta de lo que no tiene comienzo ni fin. La cruz ansada egipcia, también conocida como la llave de la vida, mantiene una estrecha relación con el lazo de Isis, la cual aparece en los primitivos sarcófagos cristianos como símbolo de vida. Desde la vasta relación de cruces que el cristianismo ha enarbolado como suya, probablemente la cruz sin cúspide, la T, sea la más esotérica y al mismo tiempo la que guarda una relación más estrecha con las ancestrales culturas del Mediterráneo oriental. Para los antiguos romanos, la letra T equivalía a 150. La cruz sin cúspide es uno de los 4 grandes grupos de cruces existentes en la simbología cristiana. Si el compás era el signo que confería a la divinidad el atributo del gran arquitecto del universo, representado en forma de triángulo equilátero, como podemos ver en los rosetones de las iglesias de Valderroble, Morella y del monasterio cisterciense de Rueda, la Tau constituía además el apoyo del báculo del gran maestre templario. En la alquimia, la muerte, vencida por el sacrificio en forma de cruz sin cúspide, la Tau, lleva colgada una serpiente como símbolo de las fuerzas gnósticas terrenales, clavada a una estaca. Esta singular cruz cósmica, símbolo de la sabiduría y del conocimiento, la Tau templaria, reviste ya un sentido misterioso en el Antiguo Testamento. El palo del sacrificio que lleva Isaac sobre los hombros tiene esta forma y por eso es eximido aquel, al retener un ángel el brazo de Abraham cuando se disponía a inmolar a su hijo. Son numerosos los lugares que fueron enclaves templarios, especialmente en la geografía hispana, en donde se han conservado testimonios de cruces Tau, entre los cuales podemos citar en la iglesia de Iglesuela del Cid,
pueblo del Maestrazgo turolense. La vemos grabada en la pared del edificio consistorial que mira al patio, en la piedra clave del arco de entrada al castillo de Ponferrada, en la crujía de nervios de la estancia secreta del campanario de la iglesia de Bordón, donde se realizaba la jura de armas de los caballeros templarios llegados de Castellote, etc. San Francisco profesaba una profunda devoción al signo Tau, del que habla expresamente el profeta Ezequiel, y al que se refiere implícitamente el Apocalipsis 7,2:4. Con ella firmaba carta y marcaba paredes, y sanaba heridas y enfermedades. En el ánimo de Francisco pudieron influir el discurso con que Inocencio III abrió el Concilio IV de San Juan de Letrán del año 1215. La cruz en forma de tau que llevaban los monjes antonianos sobre el escapulario, la liturgia y el arte sagrado. No es una casualidad el ver grabado una tau en el atril del altar mayor de la Catedral de Pisa. La tau también fue un signo utilizado por la Orden de San Antón, como lo confirman los testimonios de esta letra que se conservan en los edificios antonianos que salpican el Camino de Santiago, como Alesón y Bañares en La Rioja, o el convento de San Antón de Castrojerí en Burgos, o también la iglesia parroquial de El Toboso en Toledo. En el convento de San Antón de Castrojeriz ingresaban los peregrinos jacobeos afectados por el mal de los ardientes, epidemia que afectó a buena parte de Europa en los siglos X, XI y XII, también conocida como fuego de San Antón. Los enfermos de este mal que solicitaban asilo en el convento procuraban llegar de día. Se anunciaban con el canto denominado ultrella, acompañado de los armoniosos sones de su báculo flauta, y eran los templarios quienes garantizaban a los peregrinos enfermos la llegada más segura a este convento de la provincia burgalesa. Por lo tanto, una vez que se habían hospedado y visitado el convento, los peregrinos, antes de proseguir su marcha, recibían de los monjes antonianos la tau en forma de escapulario que se colgaban a modo de collar en el pecho. En Tarragona también vemos repetida la tau medieval o cruz sin cúspide relacionada con la Orden del Temple, en referencia a Santa Tecla, patrona de la ciudad, en numerosos lugares próximos a la catedral, obra cumbre de la transición del románico al gótico, tanto en edificios medievales como en la misma rejería que rodea el recinto catedralicio. Se trata de una representación a modo de talismán mágico y al mismo tiempo sagrado contra el terrible mal de los ardientes, enfermedad que tanto afectó a los habitantes de Tarragona durante los siglos medievales. Para saber más, aconsejamos la lectura de mi ensayo La mitología templaria, la obra más completa sobre la Orden del Temple, editada por Diversa. El mismísimo diablo temía al templario que portaba este enigmático talismán protector, al que aferrarse en caso de peligro o para implorar algún deseo. Sabemos que el triskel era el más famoso y divino de los símbolos portado por los druidas en el pecho, como distintivo de sabiduría y poder absoluto, junto con la hoz, la vara, la virita, el caldero y el muérdago formaban su equipo de trabajo. El triskel permitía a los druidas entrar en estado alterado de conciencia. El giro de los brazos rematados con esferas era el detonante capaz de lograr el desapego de lo material, alcanzando así la trascendencia. Del triskel se pasó al tetrasquele, el trébol de 4 hojas, otro talismán que procedente de Cornualla y de Irlanda también adoptaron los celtas de Iberia, conocidos por los griegos y otros pueblos de la antigüedad como hiperbóreos. Se corresponde con el lauburo vasco, símbolo relacionado con la buena suerte que vemos representado en yacimientos arqueológicos a cielo abierto como el de Valcamónica en la Lombardía italiana. Luego se pasó al pentaclión o triskelión, igualmente utilizado por los celtas y que los templarios ya en la Edad Media lo consideraron como el talismán capaz de elevar las almas de los caballeros fallecidos al más allá,
Por ello, las ventanas de la capilla de difuntos solía tener forma de pentaclión, que sólo se abría para permitir la salida del alma tras el fallecimiento. Recordemos que el alma humana pesa 21 gramos y tarda 27 minutos en abandonar el cuerpo. Y de aquí es fácil llegar a la rosa sexifolia, la estrella de 6 puntas inscrita en un círculo solar, cuya longitud de cada pétalo mide lo mismo que el lado del hexágono. Este fue sin duda el más sagrado de los talismanes templarios, el cual vemos representado en numerosos lugares de la geografía hispana y del resto de Europa relacionados con antiguos enclaves sagrados, tanto celtas como templarios. Era el símbolo protector del lugar y al mismo tiempo señal de acogida a los extraños. Por ello los vemos tanto en hórreo asturiano y esculpido en estelas discoidales templarias como talismán protector del difunto allí enterrado. También vemos estas singulares figuras decorando las jambas de entrada de viviendas y ermitas templarias, como el caso de la iglesia de San Vicente de la Buerda en el Sobrarbe oscense, donde aparece una rosa sesifolia con los pétalos rellenos, señal de materialidad, mirando al exterior del templo, y otra rosa sexifolia con los pétalos vacíos, señal de espiritualidad en el intradós de la jamba, como invitándonos a entrar. Pero es en el cielo de la bóveda de la iglesia de la encomienda francesa templaria de Monsonès, Haute-Garonne, donde quedamos asombrados al contemplar una rosa sesifolia con los pétalos rellenos y otra con los pétalos vacíos, separadas ambas por una cruz paté como elemento de unión entre contrarios. Nos llama la atención la variedad de rosas sesifolias que decoran en forma de ventanas con celosías el mirador de la torre del convento de Mirambel en el Maestrazgo de Teruel, población que también fue de templarios. Los templarios llegaron a tener tanta devoción a este talismán que incluso lo concibieron en forma múltiple, en una conjunción de rosas sesifolia entrelazadas armoniosamente, y con ello lograron multiplicar el poder protector del lugar. No es una casualidad que en las cocinas y refectorios de monasterios cistercienses veamos reproducida esta luminosa flor de múltiples pétalos, grabada allí en la chimenea o en el techo, con el fin de aumentar el valor nutricional de los alimentos que allí se cocinaban para ser consumidos en silencio, oyendo los evangelios desde el púlpito como música de fondo. A esta figura también se la conoce como la flor de la vida o semilla de la vida. Igualmente vemos la rosa de la vida grabada en sepulturas de caballeros para protegerles en el último viaje, como es el caso de la iglesia de la encomienda templaria de Chalamera entre Monzón y Fraga. Pero nada sucede por casualidad. La rosa sesifolia múltiple era una figura geométrica muy apreciada por los chamanes de la cultura hitita, como vemos en este friso aparecido en la legendaria Atusas, capital del citado imperio. ¿Quién nos dice que no fuesen los mismos caballeros templarios quienes, al cabalgar por la llanura de Anatolia en tiempo de la cruzada, descubriesen este símbolo y lo trajesen a Occidente? Para saber más, aconsejamos la lectura de mi ensayo Senderos con Alma, editado por Luciérnaga, Barcelona 2019. Los templarios utilizaban esta cruz para transmitir mensajes y conocimientos secretos. Los templarios, al igual que los cátaros, nunca veneraron el crucifijo, pero sí la cruz, pues argumentaban que el Cristo ocultaba y enmascaraba el símbolo universal que representan los 4 elementos del cosmos: agua, aire, fuego y tierra. Si Francia contaba con su cruz emblemática para los templarios de ese país, como era la cruz paté inscrita en un círculo o bien en un cuadrado, los templarios de la península ibérica eligieron una cruz diferente que evocaba un poco a la de los hospitalarios, pero con curva interior en los extremos, en lugar de 2 líneas que se unen.
Nos estamos refiriendo a la cruz de las 8 beatitudes o de las bienaventuranzas, siendo numerosos los ejemplares de esta singular cruz que hemos podido contabilizar repartidas por gran parte de la geografía española, tanto peninsular como insular, pero el primer descubrimiento de estas cruces se lo debemos a Ángel Almazán, investigador medieval, quien en 1995 llevó a cabo ese pionero hallazgo precisamente en uno de los enclaves más esotéricos del temple hispano, la iglesia de San Bartolomé en el cañón del río Lobos, en la provincia de Soria. Esta cruz, la más sagrada para los templarios de la península ibérica, como recuerda su mismo nombre, transmitía 8 valores y los caballeros que la llevaban colgada en su cuello sabían que debían respetarlos por encima de todo. Poseer el contenido espiritual, vivir sin malicia, llorar los pecados, humillarse al ser ultrajados, amar la justicia, ser misericordiosos, ser sinceros y limpios de corazón y sufrir con paciencia las persecuciones. Aunque también en algunos lugares de Francia, como la iglesia circular de Laon en la Champaña, la hemos visto representada. Esta cruz es la estructura cruciforme de 8 puntas, 2 por cada brazo, de una cruz griega de aspas iguales, sobre la que supuestamente está basado un alfabeto secreto que emplearon los templarios para dar cuenta cabal y críptica de sus transacciones comerciales y también para enviar mensajes confidenciales. Las letras de este alfabeto estarían representadas por ángulos y puntos determinados por la estructura misma de cruz y podrían ser leídas mediante un módulo en forma de medalla que algunos caballeros portarían colgada del cuello. No cabe duda de que un alfabeto de esta clase o muy parecido fue utilizado por las logias de constructores sagradas como en la Catedral de Toledo o en la de León y otras muchas realizaciones que tuvieron una directa participación de alarife iniciados en los conocimientos secretos. Son innumerables los lugares de la geografía hispana que fueron enclaves templarios en los que hemos encontrado grabada esta singular cruz. Entre ellos debemos citar la villa de Ágreda en Soria, Barbens, Peramea y El Cogul en la provincia de Lleida, Ascó y Vilalba del Sars en Tarragona, Beceite, Bordón y Fuentespalda en Teruel, en la dependencia del castillo de Purrés en Barcelona, en Udalla, Ampuero, Cantabria y en Vinaroz en Castellón. Las letras de este alfabeto de estructura cruciforme de 8 puntas en planta de cruz griega estarían representadas de la siguiente forma. Esto nos da un total de 26 letras, las 5 vocales y 21 consonantes, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z, que envuelven como en una constelación astral a los 9 primeros números. La estructura de la cruz insertada dentro del cuadrado establece al mismo tiempo unos ángulos y puntos intermedios que estarían representados por letras cuya lectura podría hacerse por medio de un módulo en forma de código secreto. Esta fue también la cruz que llevaban grabadas las velas de los barcos de Colón en su primera travesía al Nuevo Mundo. De las diferentes cruces relacionadas con los templarios, sin duda es en esta, la cruz de las 8 beatitudes, la portadora de un abecedario codificado, en donde el simbolismo del 8, número muy apreciado por el temple, transciende un mensaje criptográfico al que solo una minoría de iniciados de la orden tenía acceso. Y era tan sagrada esta cruz para el código templario que llegó a representarse en la frente de caballeros, como hemos podido ver en canecillos de la iglesia de Tredós en el Valle de Arán. Se trata al mismo tiempo de un extraño damero formado por 4 paneles que recuerdan el juego del 3 en raya, sobre el que se extienden los 4 brazos de la cruz que terminan en doble punta, lo que genera el cabalístico número 8,
Es, podríamos decirlo, toda una composición geométrica que facilita la meditación, como sucede con los mandalas budistas del Tíbet, lo que nos lleva al místico simbolismo del triple recinto de los castillos templarios y, al mismo tiempo, a la búsqueda del centro, que sería nuestro propio interior, un extraño laberinto formado por 4 triángulos iguales, 16 medianos y 32 pequeños, evocando con ello las 32 letras del tarot. Paradójicamente fue en las iglesias del Goreme, en el interior de Capadocia, Turquía, donde contemplamos por primera vez la representación de la Cruz de las 8 Beatitudes, grabada en los muros de las iglesias rupestres. Aunque no podemos confirmarlo, no sería descabellado que fuese en esta antigua región de la península de Anatolia donde los templarios se inspiraron para concebir esta cruz, puesto que por aquella inmensa llanura de origen volcánico cabalgaron en numerosas ocasiones los caballeros en sus luchas contra los selyúcidas o bien en la constante búsqueda del conocimiento iniciático. Sí sabemos que fue en 1147 cuando el pontífice beato Eugenio III, siguiendo los consejos que por escrito le había enviado Bernardo de Claraval, autorizó a los templarios a lucir en el pecho la cruz griega de 8 puntas, característica de color rojo, la cruz de las 8 beatitudes. Los esbirros del Santo Oficio sí eran conscientes de la importancia de esta cruz para el espíritu templario. Por ello, tan pronto como se disolvió la orden, tras la muerte en la hoguera de Jean Bernat de Molay, desde los estamentos de la Iglesia oficial se procedió a eliminar gran parte de todo lo relacionado con los templarios, y la cruz de las 8 beatitudes fue uno de los objetivos prioritarios, como podemos ver en esta imagen de la iglesia de la localidad de Kerforadat en el Al-Urgel en Lleida. Para saber más sobre esta singular cruz, aconsejamos la lectura de mi ensayo La mitología templaria, la obra más completa sobre el orden del Temple, editado por diversas ediciones. Esta cruz fue traída por 2 ángeles desde Tierra Santa y se convirtió en la más sagrada del cristianismo. Caravaca de la Cruz, a 625 metros de altitud, es una de las ciudades europeas que estuvieron más vinculadas con los templarios. Se encuentra en la provincia de Murcia, al sudeste de la geografía española y equidistante en triángulo equilátero con las ciudades de Segovia y Jerez de los Caballeros. Gracias a su estratégica ubicación entre el Mediterráneo y la meseta central castellano-manchega, sobre la cuenca de los ríos Argos y Quípar, tributarios de la Segura, han sido innumerables los pueblos y culturas que aquí se establecieron a lo largo de los tiempos. La Cueva Negra es el yacimiento prehistórico en donde se sitúa la presencia de fuego y el hacha más antiguos del Paleolítico europeo, con restos homínidos que vivieron hace cerca de 1 millón de años. En la Alta Edad Media era conocida como Darietukuya at-Todmir, correspondiente a una población islámica que elevó una alcazaba sobre la colina superior en donde ahora se halla el santuario. Tras la conquista cristiana en 1243, fruto del Tratado de Alcaraz, el reino de Taifa de Murcia se incorporó a Castilla y la plaza y su amplia área de influencia, entregada por el monarca Jaime I a los templarios. La bailía de Caravaca abarcaba un extenso territorio que incluía las fortalezas de Seguín, Bulla, Singla y Canara. Los caballeros templarios la conservaron hasta el año 1312. Siendo su primer comendador Martín Martínez. La sublevación mudéjar del año 1264 supuso la pérdida de los derechos adquiridos por la población islámica de Caravaca. El castillo superior lo fijamos como punto de partida para iniciar el descubrimiento de esta ciudad. La fortaleza es de origen almohade. Tras la conquista cristiana fue transformada por el Temple y después adaptada como santuario. Próxima al altar mayor se encuentra la sala de ornamentos, desde donde una escalera de caracol conduce al visitante hasta el conjuratorio, especie de capilla exterior
Dentro de su balconada se realizan los conjuros contra las tormentas y las epidemias. En este balcón, el sacerdote, Biblia en mano, imparte su bendición a los 4 puntos cardinales. Cuenta la leyenda que en 1231 el gobernador de Darietuya al-Totmir, Sey Abuiseid, dependiente del rey de Murcia, Mamad ibn Yusuf, se interesó por la condición de los presos encerrados en la mazmorra de la fortaleza. Cuando le tocó el turno a un tal Ginés Pérez Chirinos, este no dudó en responder que su tarea era la de oficiar la Santa Misa. Sey Abuiseid, al oírle y ver el ardor que el preso mostró en su respuesta, quiso que el cautivo le oficiara una misa, pero éste le respondió que necesitaba los ornamentos necesarios, y el gobernador mandó que desde la ciudad de Cuenca le trajesen todo lo necesario. Unos días después, Chirinos pudo iniciar ya la ceremonia ante Seyd Abuseid y su corte. Sin embargo, al elevar la mirada al sol, comprobó que le faltaba lo principal, la cruz. Instantes después, un gran resplandor cegó a los allí presentes cuando 2 ángeles portaban en sus manos una cruz de 4 brazos que entregaron a Ginés. Era el 3 de mayo de 1231. Paradójicamente, aquel mismo día, el emperador alemán Federico II se autoproclamaba soberano de Tierra Santa, entregando la ciudad de Jerusalén a los sunnitas, enemigos de los templarios, mientras tomaba en sus manos la cruz, y según cuenta la leyenda, un ángel se la arrebataba ante el asombro de todos los allí presentes. Aquella cruz fue la que voló por el cielo para venir a Caravaca, portada por los ángeles, y entrando en el santuario a través del óculo gótico decorado con un símbolo templario como es un doble yin-yang chino. La extraña inscripción que rodea la ventana de la capilla de la aparición, a pesar de los intentos, sigue sin descifrarse. Aquel milagro hizo que el propio Seyd Abuseid y los 31 miembros de su séquito se convirtieran al cristianismo, bautizados por el mismo Chirinos. Las 41 letras ocultistas que constituyen la extraña inscripción de este óculo parece ser que fueron voluntariamente olvidadas debido a que el mensaje que contiene puede dar algunos problemas a la ortodoxia católica. Su significado solo era conocido por los magos templarios, a quienes debemos la leyenda del milagro de la aparición, cuyo fin era ayudar a su misión. El óculo, que recuerda un mandala, equivale al conocimiento que los templarios habían adquirido, el cual enlazaba con los cultos esotéricos mantenidos por ellos, de tal modo que cuando se tradujese y supiese el contenido de la inscripción, se derrumbarían todos los poderes políticos y el de la misma Iglesia oficial romana. Por tal motivo, no interesa que conozcamos su significado. La cuesta del castillo, que deja a su derecha el barrio medieval, caracterizado por su empinada y estrecha calle, nos lleva hacia la Plaza del Arco, actual Plaza Mayor, donde se encuentra el ayuntamiento y la antigua cárcel. Edificio del siglo XVIII, también verá la escultura del moro y del cristiano en el centro de la plaza. No lejos de allí se alza la Iglesia de la Soledad, primera parroquia cristiana de Caravaca, que es más bien un templo fortificado del siglo XVI que alberga en su interior el Museo Arqueológico Municipal, el relieve de la diosa de los caballos hallado en el santuario ibérico de la pedanía de la Encarnación, es único en España. Al final de la calle Mayor se encuentra la iglesia de El Salvador, de estilo renacentista, siglo XVI. En el exterior se halla la esquina de la muerte, un alto relieve, versión clásica de la sirena con cuerpo de águila, a modo de símbolo para los condenados por el Santo Oficio, que por allí tenían que pasar en su último viaje hacia la hoguera purificadora o la picota.
La ermita de la Reja, la única que se conserva de las 14 que componían el Vía Crucis de Caravaca, ofrece la mejor panorámica de la ciudad. En la calle de Lonja se encuentra la iglesia de los jesuitas, que sigue la norma arquitectónica de la compañía, construida en 1570 sobre los cimientos de la iglesia templaria de San Bartolomé. Por el Paseo de la Corredera, que coincide con la salida hacia Granada, llegamos a la plaza más emblemática de Caravaca, la del Templete o del Bañadero, en cuyo centro se alza el templo de planta hexagonal dentro de un círculo que, a modo de palio de piedra, evoca la antigua tradición del culto a las aguas, el baño de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, una ceremonia que desde 1384 se viene celebrando todos los 3 de mayo. Se mantiene además una cábila, cofradía llamada de templarios, que protagonizan una celebración acuática en honor a los recipientes que tuvieron que utilizarse en una ocasión a falta de agua para arrojar sobre el invasor. La fiesta de los caballos del vino ahonda sus raíces en la leyenda que recuerda que un día los habitantes de la ciudad, al verse sitiados, tuvieron que buscar agua potable a lomos de caballos templarios, fruto del cruce del percherón con la raza árabe. Portaron numerosos pellejos de vino que introdujeron en la plaza a galope tendido, los cuales, tras ser bendecidos por la cruz, tuvieron la virtud de revitalizar a los extenuados defensores de la plaza, logrando rechazar el férreo ataque enemigo. Se trata de un festejo único en el mundo, cuya celebración coincide con la fiesta de la Vera Cruz. La cruz de Caravaca como amuleto es usada en diferentes rituales esotéricos porque otorga protección contra todo tipo de males, protege al hogar y a sus habitantes, rechaza las malas energías y los daños, preserva de enfermedades, purifica el aire de todo tipo de contagio y da salud en el alma y en el cuerpo. Además, protege la economía familiar y brinda prosperidad. Pero no abandone Caravaca sin haber visitado la Fuente del Marqués, un bucólico paraje situado a 2 kilómetros al noroeste del casco urbano, cargado de leyendas, regado por aguas que brotan frescas y cristalinas. En medio de este paraíso en la tierra se halla la Torre de los Templarios, levantada sobre unas cuevas donde los sufís musulmanes destilaron plantas aromáticas para elaborar perfumes y los magos del temple trabajaron los secretos de la alquimia. Este paraje sirvió de retiro a los templarios jubilados. Se dice que a finales del siglo XVI aquí buscó inspiración San Juan de la Cruz para uno de sus poemas. En 1794 la Iglesia le concedió a la Vera Cruz de Caravaca el culto de la tría, equivalente al que recibe el Santísimo Sacramento. En 1849 la reina Isabel II le concedió a Caravaca el título de ciudad. En 1944 la fortaleza superior, adaptada como santuario, fue catalogada como monumento histórico-artístico. En 1998 la Santa Sede declaraba a Caravaca de la Cruz como lugar santo, al tiempo que le concedía la dignidad de in perpetuum, con un derecho de jubileo establecido cada 7 años a partir de 2003. Por lo tanto, el próximo será en 2024. En Caravaca de la Cruz, los peregrinos reciben las mismas indulgencias plenas que los que visitan Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana en Cantabria o Rocamadura en Francia. Para saber más sobre Caravaca de la Cruz, aconsejamos la lectura de mi ensayo La mitología templaria, editada por diversas ediciones.